Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos seres amados, congregados hoy, sábado 18 de agosto del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, amigo y hermano en Campus. Vereda La Estrella, Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Aviala, Laudato Si. Y nos trasladamos a Roma, a casa de Pablo, en una situación de, podría decirse, casa por cárcel, vigilado por un solo soldado romano. Estaba enseñando, predicando, evangelizando, en plena libertad. La libertad no solo material que le concede la custodia, allí pudiendo hacer sus oficios diarios, sino también la libertad espiritual para enseñar en el nombre de Cristo resucitado y resucitador a muchas personas que le visitaban. También la otra escena que nos muestra Jesús en el Evangelio de San Juan, con la condición humana de sentir celos, de estar celoso, de estar siempre envidiando en los demás. Pedro pregunta al Señor, ¿y este qué? Referido a Juan, el discípulo amado. Tú ser amado, tu padre y tu madre. ¿Qué le importa? Le dice el Señor. Si él he querido que esté hasta la próxima venida, ¿a ti qué? Mucha gente hasta creía que era que iba a ser inmortalizado Juan. Se refiere a la venida, al corazón humano, a la venida a juzgar vivos y muertos, a la segunda venida, a la venida del juicio final, pero el juicio se lo hace cada quien. Se juzga culpable por seguir al enemigo, por dejarse vencer por el tentador, por el mundo y por la carne. Y esas debilidades son las que nos alejan de la vida eterna, del reino de los cielos, de la felicidad. En el Salmo 11, muy hermoso, hoy nos unimos en alabanza. Los buenos verán tu rostro, Señor. Roguémosle a Dios para que seamos de esos buenos, que podamos ver el rostro del Señor. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la meditación en la mañana de hoy, día de la Santísima Virgen María, con los misterios gozosos en el Santo Rosario, para que los oremos en familia. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, versículos 16 al 20 y del 30 al 31. Por aquellos días, cuando llegamos a Roma, permitieron que Pablo viviera aparte, vigilado solamente por un soldado. 3 días después de su llegada, Pablo mandó llamar a los principales judíos de Roma. Cuando estuvieron reunidos les dijo, hermanos, yo no he hecho nada contra los judíos, ni contra las costumbres de nuestros antepasados. Sin embargo, en Jerusalén fui entregado a los romanos, quienes después de interrogarme querían soltarme porque no encontraron ninguna razón para condenarme a muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que pedir que el emperador me juzgara, aunque no tengo nada de qué acusar a los de mi nación. Por esto, pues, les he llamado a ustedes para verlos y hablarles,
porque es precisamente por la esperanza que tenemos nosotros los israelitas, por lo que me encuentro aquí encadenado. Ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea acerca de ti, ni ninguno de los hermanos judíos que han llegado de allá nos ha dicho nada malo en contra tuya. Quisiéramos oír lo que tú piensas, porque sabemos que en todas partes se habla en contra de esta nueva secta. Así que le señalaron un día en el que acudieron muchas personas a donde Pablo estaba alojado, donde desde la mañana hasta la tarde Pablo les habló del reino de Dios. Trataba de convencerlos acerca de Jesús por medio de la ley de Moisés y los escritos de los profetas. Unos aceptaron lo que Pablo decía, pero otros no creyeron. Y como no se ponían de acuerdo entre sí, comenzaron a irse. Pablo les dijo solamente: bien habló el Espíritu Santo a los antepasados de ustedes por medio del profeta Isaías diciendo: anda y dile a este pueblo, por más que escuchen no entenderán, por más que miren no verán, pues la muerte de este pueblo está entorpecida. La mente de este pueblo está entorpecida, tienen tapados los oídos y sus ojos están cerrados, para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Sepan ustedes, pues, que de ahora en adelante esta salvación de Dios se ofrece a los más no judíos, y ellos sí escucharán. Pablo se quedó 2 años cumpliendo completos en la casa de que tenía alquilada, donde recibía a todos los que iban a verlo. Con toda libertad anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin que nadie se lo estorbara. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. Yo busco mi refugio en el Señor. Es por demás que me digan: huyo a los montes con las aves. Fíjate en los malvados. Corten la flecha en la cuerda, tensan el arco, y desde un lugar escondido disparan contra los hombres honrados. Y cuando las bases mismas se vienen abajo, ¿qué puede hacer el hombre honrado? Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su santo templo, el Señor tiene su trono en el cielo, y con ojos bien abiertos vigila atentamente a los hombres. El Señor vigila a los justos y a malvados, y odia con toda su alma a los que aman la violencia. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor hará llover sobre los malos brasas, fuego y azufre, y traerá un viento que todos lo quemará. El Señor les dará su merecido. El Señor es justo y ama lo que es justo. Por esto lo verán cara a cara los sinceros. Los buenos verán tu rostro, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, entre los versículos 20 y 25. Al volver, en aquellos días, Jesús con sus discípulos, al volverse Pedro vio que tenía detrás al discípulo a quien Jesús quería mucho, el mismo que en la cena había estado a su lado y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y a este qué le va a pasar? Jesús le contestó: si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo que no moriría. Lo que dijo fue: si quieres, si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Esto es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas
y que las ha escrito, y sabemos que dice la verdad. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús, mis seres amados, y a ti que tú solo sígueme. Deja que el otro acontezca en el Señor, inhabitando allí la Santísima Trinidad, el Padre Celestial escribiendo su obra en todo ser, toda criatura suya, toda hechura de su mano, y en ese pulsar, simplemente todos orquestando procesos de vida, en paz, en armonía, en unidad, como se procuraba el evangelista San Juan en estos días meditando. La unidad en esa diversidad que somos siendo, para la universalidad, el que es universal es Cristo, el ecumenismo, la evangelización apostólica de la Iglesia, el servicio para glorificar a Dios, para dar gloria a Dios, no para vanas glorias humanas, no para glorias individuales, no para enaltecer la soberbia, el egoísmo, la idolatría que es en sí mismo o en otra criatura o en otra hechura de mano. No así entre nosotros, seres amados, no así. Sean santos como el Padre Celestial es santo, decía el Señor. Sean perfectos como el Señor es perfecto, decía el Señor Jesús. Como el Padre es perfecto. Y el Padre sabe perfectamente lo que hace, lo que tiene puesto en cada quien con un propósito de vida, para aportar a la creación, para aportar en la evangelización y para aportar en la santificación. Ahí están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el círculo del amor. Ese mismo testimonio de vida que nos invita a dar a cada uno, se lo decía Pedro. No obstante, en Pedro se fundó la iglesia cristiana, siendo pecadores todos, pero aceptando la condición humana, Jesús, por su condición divina, Él hace la santificación. El que sostiene la iglesia es Cristo. Cristo es el autor de la iglesia, es el fundador y es su obra. Por tanto, nosotros simplemente tenemos la gracia y tenemos que dar gracias por habernos permitido aportar un poco en ese proceso de construcción de la iglesia. Pero la piedra angular es Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo, el esposo es Cristo y la esposa es la iglesia, la Santísima Virgen María, con el esposo que es el Espíritu Santo, Paráclito, administrando carismas, ministerios y misiones en cada uno. Pedro le decía esto por la misma debilidad, por la misma fragilidad, por la misma humanidad que somos siendo. En algún momento era la madre de Santiago y Juan que le pedía a Jesús que dejara estar uno como ministro a su derecha y el otro a la izquierda. Y eso generó celos entre los hermanos. Siempre eso es común en las comunidades, pero no debe ser así, seres amados, sin egoísmos, sin altruismos, sin vanagloriismos o vanas glorias, como lo hacía Pablo, que aún encarcelado en la libertad que le confería un solo soldado romano vigilándole en su casa donde lo custodiaban, podía ejercer sus labores, las labores cristianas, anunciando a Cristo, dando testimonio de Cristo resucitado y fomentando la palabra, poniendo la palabra por obra y dando a través de su testimonio de vida con los sufrimientos una prueba de que es posible santificarse, glorificando a Dios con sus vidas, para bien de las almas y nuestra propia santificación. Amén, que así sea entre nosotros. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.